Hola, mi nombre es Henry Carvajal y de nuevo estamos con ustedes para compartir otro tema muy interesante que hoy les traigo en esta ocasión. Pero quiero también decirte que si aún todavía no estás suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer en este momento. Sabré agradecértelo enormemente y al mismo tiempo regálanos un like. No te cuesta nada, pero nos estarás ayudando enormemente. Bueno, hoy, como les decía, les traigo un tema muy interesante titulado Cómo construir un camino hacia el éxito. Así que comencemos. Bueno, como les decía, hoy compartiré con ustedes este título sobre 6 cosas que tienen que ver con principios de éxito. Primero, tiene que ver con establecer metas claras y alcanzables. En segundo lugar, trabajar duro y ser perseverante. Aprender y crecer continuamente sería el tercer punto. El cuarto punto, estaríamos hablando de rodearse de personas positivas y que te apoyen en todo lo que haces. En quinto lugar, tomar decisiones informadas y responsables. Y por último, el sexto punto sería mantener una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento. Ahora bien, cuando hablamos de meta, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es justamente a establecer esas metas, que significan no es otra cosa, esos objetivos específicos, y obviamente que sean estas metas medibles y alcanzables en un plazo determinado. Estas metas pueden ser obviamente desde el punto de vista personal como también profesionales y pueden ayudarte a motivar y a guiar directamente hacia una dirección que tú quieres ir para lograr ese objetivo específico. Recuerda que las metas también tienen que ser medibles y deben de ser alcanzables. Tienen que ser relevantes y al mismo tiempo limitadas en un tiempo. Por otro lado, también es importante un plan de acción, porque si no tienes un plan de acción no puedes medir el progreso durante todo ese proceso. El establecer metas también pueden ayudarte a mejorar la productividad y aumentar esa motivación, obviamente que generaría esa capacidad que te ayuda a tomar esas decisiones. Por eso es recomendable que también debes de hacer ese proceso a lo largo del camino de esa meta, una revisión y si es necesario ajustarla. Ahora bien, el establecer metas es una parte importantísima que tiene que ver dentro de ese proceso de planificación y progreso para que te pueda permitir tomar decisiones. Ahora bien, ellas te van a reforzar esa claridad para que tú la puedas tener bien definida. Ahora, cuando tú mantienes ese enfoque y además eso, a la hora de tener esas metas que te eviten justamente generar distracciones, es lo que te ayuda a que éstas sean así alcanzables. Por otra parte, también es importante que debes de tener que esas metas deben ser realistas y que deben de ser alcanzables en un tiempo así determinado. ¿Por qué? Porque debes de crear un sistema de seguimiento para evaluar el progreso y obviamente si es necesario ajustarla. Ahora, el segundo punto es trabajar duro. ¿Y qué significa eso? Es esforzarse y dedicar tiempo y energía para alcanzar ese objetivo, a lograr ese resultado. Por eso es necesario ser perseverante y cuando hablamos de perseverancia significa seguir adelante con determinación y persistencia, incluso cuando se enfrentan dificultades y obstáculos demasiado difíciles que se presenten juntos. Trabajar duro debe ser perseverante y se refiere a la actitud de esfuerzo cuando se hace necesario para poder alcanzar esas metas. Trabajar duro es ser perseverante con esas características esenciales para el éxito en cualquier ámbito. De allí es donde justamente nosotros, que es necesario que mantengas esa actitud hacia esas personas para poder lograr esos obstáculos y superarlos para lograr ese objetivo. Recuerda, trabajar duro implica ser responsable, dedicado y tener una ética dentro del trabajo que nosotros estamos así realizando. Por otro lado,
se refiere a la capacidad de continuar luchando a pesar de las dificultades y nunca, pero nunca rendirse. Cuando esto se juntan, esas cualidades te ayudan definitivamente a ¿qué? A alcanzar esas metas y obviamente a tener ese objetivo gracias a ese esfuerzo que has desarrollado. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de trabajar duro, que no es otra cosa que implica esa perseverancia, en donde tu mentalidad hacia el crecimiento, que es una forma continua de trabajo, te ayuda de manera significativa. ¿Y eso qué es lo que hace? Siempre vas a estar dispuesto a aprender, a adaptarte y obviamente a tener una actitud positiva y constructiva por las circunstancias, no importa que puedan atravesar. Ahora, esa actitud positiva, ¿qué es lo que te va a ayudar? A generar una expectativa optimista y que al final de cuentas las cosas cuando se ponen difíciles tú puedas avanzar. Eso es lo que significa trabajar duro, con perseverancia, esas habilidades que empiezas a desarrollar y por último, eso te va a permitir lograr ese éxito en eso que tú andas buscando. Ahora, el tercer punto que tiene que ver con el principio de aprender y crecer continuamente se refiere justamente a esa idea que para tener éxito en cualquier ámbito es esencial estar abierto a aprender y adquirir esos nuevos conocimientos y esas habilidades. Ahora bien, significa además de estar dispuesto a reconocer las propias debilidades. ¿Y eso qué permite? Bueno, buscar otras formas que te van a ayudar a mejorar y estar justamente dispuesto a adaptarte y a evolucionar dentro de ese proceso y dentro de esos cambios de entornos que se generan. Y eso no puedes poner a un lado justamente el tema de la educación, la lectura, de diferentes temas que no solamente del ámbito que a ti te interese. Y eso es lo que te va a permitir justamente aprender, cambiar y crecer. Y de allí justamente generar esa actitud siempre hacia el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje nunca se detiene. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, a todos esos ámbitos que tienes que evaluar, a todas esas expectativas y a esa experimentación de nuevos enfoques y justamente a la exposición de esas nuevas experiencias a las cuales muchas veces les tenemos miedo. De allí la importancia de ese aprendizaje continuo. En otras palabras, es una disposición de un cambio constante y permanente en lo que te permite definitivamente aprender y crecer. De allí la importancia de mantener una actitud frente al aprendizaje de una forma constante. Y justamente eso es lo que te permite evolucionar y crecer en todo lo que tiene que ver con la parte de tu desarrollo profesional y tu desarrollo personal. Recuerda, aprender y crecer continuamente se refiere a esa parte importante de mantener constantemente que buscando realizar nuevas habilidades, desarrollarlas y estar dispuesto a adaptarte y a evolucionar dentro de tu entorno. Significa, en otras palabras, tener una mentalidad abierta y una disposición para el cambio y crecimiento personal. En otras palabras, es una actitud de aprendizaje constante en la vida. Esto es esencial definitivamente para tener éxito tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Ahora bien, el reflejo de rodearse de personas positivas y que te apoyen, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la importancia de tener esas relaciones interpersonales saludables y positivas en nuestra vida, especialmente en el camino hacia el éxito, porque depende de lo que te rodees, justamente eso es lo que puede así definir tu éxito o tu fracaso, porque esas personas que te apoyan desde el punto de vista emocional, que te orientan, a que te ayudan a salir de tu entorno difícil, es la que te permite tener esos logros y generar como si fuese una perspectiva mayor.
además de estar rodeado de personas con metas y valores similares que te pueden ayudar, ¿qué es lo que va a permitir? Te va a permitir mantenerte enfocado dentro de tus propias metas y obviamente alcanzarlas con una mayor facilidad. Ahora bien, dentro de ese entorno, ¿qué es lo que te va a proporcionar? Una parte emocional, una parte justamente que te mantiene motivado y que te ayuda a que tú puedas lograr tener un mejor impacto positivo. Y eso suma dentro de lo que tiene que ver con tu autoestima. Por eso decimos que las personas que nos rodean pueden influir de una forma, ya sea en la manera de pensar, de ver el mundo y por lo importante a la hora de elegir cuidadosamente esas decisiones que nosotros vamos a tomar, porque nos van a ayudar, porque nos van a influenciar en torno a nosotros. Esto es muy, pero muy importante. Elige a las personas con las cuales tú te vas a rodear, porque es un factor, es un principio de éxito dentro de lo que nosotros hacemos. Simple y llanamente por lo que vemos en ellos, por lo que le escuchamos, por lo que recibimos de una retroalimentación constructiva y justamente todo eso alineado hacia esas metas que nosotros queremos así alcanzar. Ahora bien, dentro de ese parámetro o dentro de ese principio, esa actitud y ese pensamiento que te rodea en torno a las personas que te tienen, ¿qué es lo que va a crear? Va a crear precisamente una mentalidad fuerte en el área positiva y que al final de cuentas te sumen y que no te desgasten, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, cuando nos referimos a esta otra parte de la toma de decisiones informadas y responsables, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a esa capacidad justamente basada en la información relevante y considerando las consecuencias de esas decisiones. ¿Por qué? Porque para tomar esas decisiones que deberíamos estar informados, es necesario tener el acceso a esa información y una información adecuada, porque una vez que ya lo tengo, me permite analizarlo y eso ¿qué hace? Que yo pueda investigar, evaluar, buscar consejos de expertos si fuese el caso necesario. Por eso decimos que es muy, muy importante este punto porque eso nos va a ayudar a ver enfoques distintos, perspectivas diferentes y a la hora que yo tome una decisión va a ser una decisión basada en información y no en emoción. Eso es lo que hoy quiero compartir contigo, porque eso trae consigo una responsabilidad y a la vez trae consecuencias a la hora de actuar. ¿Por qué? Porque tenemos que actuar de una manera ética y legal. Porque si no, nosotros entendemos que cuando tomamos decisiones a lo loco, por decirlo de una manera coloquial, eso va a afectar a otras personas desde el punto de vista legal. Por eso tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a ser desde el punto de vista justos y equitativos, de una manera consciente, porque eso al final de cuentas va a impactar a otros. Ahora bien, hay grupos que son vulnerables, que son así grupos a los cuales nosotros podemos afectar. En resumen, tomar decisiones basadas en información, cuando las combinamos, esa información, ¿qué es lo que nos va a permitir? Bueno, justamente tener mayor precisión a la hora de esas opiniones y esas opciones que nosotros pudiéramos tener de una manera responsable. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso es justamente el ser consciente de las implicaciones éticas y legales a la hora que nosotros tomamos decisiones, que éstas a su vez pudieran tener en las personas algún tipo de repercusión o dentro del entorno donde nosotros nos desenvolvemos. Por eso decimos que a la hora de tomar decisiones responsables tiene que ser basada en un enfoque de análisis, de ética, y por eso nos ayuda a mantener una actitud positiva. Ahora, dentro de esa actitud positiva, las cosas a las cuales nosotros tenemos que enfocarnos están basadas en las soluciones de problemas. ¿Por qué? Porque está basada en una perspectiva optimista, aun cuando las circunstancias puedan ser difíciles, con una mentalidad permanentemente de crecimiento.
Por otro lado, también se refiere a la creencia que uno puede mejorar y desarrollar a través del esfuerzo y la práctica. Cuando eso lo juntamos, ¿qué es lo que se genera? Una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento, cuyo crecimiento puede ayudar a otras personas a enfrentar desafíos y obviamente a alcanzar un enfoque y un resultado para que ellos también puedan lograr su meta. Eso es lo que nos referimos con una actitud positiva, alineada a esa mentalidad de crecimiento. ¿Y a qué nos referimos? Puede ser a una salud física y una salud mental, lo cual ha demostrado que cuando tú te orientas hacia ese enfoque de esa actitud positiva, tu condición de salud va a estar en una manera óptima, ayudándote a tener una mayor longevidad. ¿Y eso a qué se traduce? A tener una mentalidad de crecimiento que puede ayudarte a ti y ayudar a personas a superar obstáculos y fracasos, aprendiendo no solamente de ti, sino que tú también puedes aprender de ellos y también de sus desafíos. En resumen, tener una actitud positiva y de mentalidad de crecimiento puede ser beneficiosa para el beneficio tanto tuyo personal como en el desarrollo profesional y de tus negocios. Tener una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento puede tener un impacto, óyeme bien esto, en la salud física y mental. Y eso ya está demostrado porque dicen que los estudios demuestran que cuando tú tienes esa actitud, tu condición de salud física mejora, tu sistema inmunológico se hace mucho más fuerte y al final de verdad que esto es una de las cosas que me agrada, te ayuda a aumentar tu longevidad y esto también a su vez puede ayudar a superar obstáculos en otro tipo de personas. También puede ayudar a personas a que sean más resilientes ante esos fracasos, que pudieran detenerlo y ayudarles a que puedan avanzar por encima de las derrotas que pudieran tener. En resumen, tener una actitud positiva y una mentalidad de crecimiento puede ayudar a las personas a alcanzar sus metas, ya a ser mucho más felices y saludables dentro de ese proceso. Como digo yo siempre, disfruta el proceso en el cual tú puedas estar comenzando. Aquí te dejo esas 6 precisamente principios para que tú puedas caminar hacia ese camino del éxito y del logro que tanto has soñado. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.